Ahora es tiempo. Ahora hay Salud en el Aire. La salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud. FUS, PIT-CNT. Construimos la salud, marchando con esperanza, alegría y confianza, ir de frente con la gente, que es el tiempo de cambiar. Compañeras, compañeros, señoras y señores, qué gusto reencontrarnos en una nueva mañana, nuevo mediodía aquí en la radio, en la 30, la Radio Nacional de Montevideo, con la Salud en el Aire, una nueva edición de este programa, ya con continuidad en esta querida 30, con más de un año escribiendo historias y defendiendo ideas, con este viernes 3 de julio 2015, que nos encuentra en la edición 538, segunda época de la salud en el aire. El abrazo fraterno, para todas las compañeras y compañeros de la salud privada que están escuchando la salud en el aire y a todo el colectivo en general. El señor Edu Fernández en la puesta al aire, un abrazo a Matías que está un poco enfermo y, bueno, a desearle lo mejor, un poco del todo enfermo está, ¿no? Por unanimidad está. Bueno, Mati, que te mejores pronto. Y aquí nosotros, analizando la coyuntura, con la negociación salarial propuesta por el gobierno. Desde el gobierno se insiste en que no habrá pérdida de poder adquisitivo, no piensa lo mismo nuestra central sindical, nuestro PIT-CNT, y sigamos analizando esta realidad. Hay movilización de la FUS, recordamos, para el 15 de julio, sigamos interpretando esta realidad. Ayer lo proponía el secretario general de la FUS, el compañero Jorge Bermúdez. Hoy el Fogata está de vuelta con nosotros. ¡Qué lujo! Bienvenido a la Salud en el Aire, Jorge. Muy buen día, Gustavo. Buen día a la audiencia, a las compañeras, a los compañeros. Sí, como tú dices, la realidad sigue marcándonos todos los días un poco más, que porfiadamente, agregaría, porfiadamente que aquí no hay la posibilidad de equivocarse. Aquí lo que asistimos en este momento en el Uruguay, en esta coyuntura política, es el intento, a esta altura desembosado, diría yo, de los sectores dominantes que siguen sin tener el poder político en el Uruguay, aunque sí el económico, y que perdieron las elecciones de sus candidatos en octubre y en noviembre del año pasado, el intento de retomar ese control político. ¿De qué manera? De incidiendo en la interna del gobierno, de incidiendo en el gobierno para que el gobierno, el tercer gobierno del Frente Amplio, el gobierno del cambio, el gobierno que tiene una raíz claramente popular y democrática y que tiene las grandes mayorías populares como sostén principal histórico de este proceso, y que coincide su programa en grandes líneas con el programa del PIT-CNT, ese gobierno ceda su agenda del cambio o aspectos fundamentales de esa agenda del cambio a la agenda conservadora, la agenda del miedo, que nos plantea un día sí y otro también, por parte de las clases dominantes, sus voceros políticos, sociales, sus grandes medios de comunicación, que el proceso de crisis en el Uruguay es casi irreversible, de que la desocupación va a aumentar, y que por lo tanto, para evitar el fantasma de la desocupación, hay que frenar el aumento de los salarios y la participación de los mismos en el desarrollo de la economía del país. Esa es, en grandes líneas y en grandes plazos, la contradicción principal del momento. Eso es lo que nosotros estamos discutiendo hoy con el Poder Ejecutivo. No es solamente, que no es poca cosa, como decíamos ayer, un peso más, un peso menos. Lo que estamos discutiendo es, en toda la línea, la estrategia de desarrollo productivo, de crecimiento y de profundización de los cambios en el Uruguay. Yo me animaría a decir, si no logramos revertir la pauta económica del gobierno en materia salarial, el gobierno toma un camino irreversible casi de divorcio con los sectores populares.
Y por lo tanto, los próximos 5 años van a estar condicionados por esta coyuntura, por el avance de los sectores de las clases dominantes. El diálogo social que plantea el presidente de la República para septiembre va a estar condicionado desde ahora. Porque ¿cuál va a ser ese diálogo social? ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué agenda? Si se han logrado imponer entonces al final del camino, en esta batalla por el salario y también por el presupuesto, las concepciones dominantes. Eso es lo que el Frente Amplio como fuerza política debería analizar. Y por eso también, a su vez, la Federación de Uruguay de la Salud le solicitó por escrito a la presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier, una reunión para evaluar cuáles son las perspectivas y cuál es la visión del Frente Amplio, tomando como punta la reforma de la salud y su profundización, pero en este marco de coyuntura general. Correctísimo. Esto es una novedad, una reunión con la presidenta del Frente Amplio para analizar esta realidad. Recordemos que los propios legisladores del Frente Amplio han disentido en las últimas horas sobre estos lineamientos marcados por el gobierno. Sin duda alguna hay compañeros que claramente han marcado su posición. Sí. Casualmente, parlamentarios que vienen del movimiento sindical. El presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, Óscar Andrade, el también diputado Luis Puig, integrante de esa comisión, claramente han marcado su disenso con respecto a este tema. A nosotros nos preocupa qué dice la fuerza política, porque la fuerza política es la a la cual votó la gente. Si bien hubo gente que votó, y yo no voy a hacerte un análisis politólogo de cosas que ya discutimos en más de una ocasión, o por la figura de Tabaré Vázquez, o por la seguridad que le daba la política económica de Astori, o por el carisma de Mujica, pero votó a un partido político, que es el Frente Amplio. Bueno, ¿qué dice el Frente Amplio a todo esto? ¿No tiene voz? ¿No tiene voto? ¿El gobierno es un gobierno que está por encima del partido político que integra? Son todas cuestiones que hay que analizar, pero son discusiones que tiene que dar el Frente Amplio. Ahora, está claro que en función de que esa situación se genera esta tensión con el movimiento sindical, no es una discusión menor. Y por lo tanto, la reunión que le pedimos, y que ni siquiera todavía hemos tenido ni media respuesta, y hace ya 3 días que mandamos la nota, ni un llamado telefónico, esperemos que se concrete. Pero por las dudas también vamos a conversar con parlamentarios del Frente Amplio justamente para ver cómo se incide en esta cuestión trascendental. Yo repito, y no es un tema de amenaza, es un tema de realidades. La fractura social que se va a dar a partir de que la agenda del cambio ceda ante la agenda conservadora puede marcar irreversiblemente un proceso muy complicado por los próximos años en la vida política del país. Porque el relacionamiento con el movimiento popular va a ser muy complejo. No se entiende cómo se habla de cuidar el empleo y se frena el ante la arena y se frenan todos los puestos de trabajo que están ahí. No se entiende cómo se habla de cuidar el empleo y se plantea que los uruguayos tienen que consumir menos. Y yo pregunto, ¿qué va a pasar con los pequeños y medianos comercios? ¿O qué va a pasar con los shopping? ¿Qué va a pasar? A ver, imaginémonos, el empresario Novik, candidato de la derecha, que le paga salarios miserables a sus trabajadores en el centro shopping que abrieron ahí el nuevo, ¿no? Por los Cuernos de Valle. ¿Les va a bajar aún más los salarios? ¿Quién se beneficia de este proceso? ¿Novik es un hombre de sectores populares? Claramente no. Representa el neopachequismo. A los trabajadores en esos lugares ni sentarse los dejan. ¿Qué va a pasar con Fuesi? Los trabajadores del comercio no se van a quedar quietos. Entonces, ¿qué estamos hablando de este fantasma del desempleo?
si los propios consejos de salarios tienen cláusulas para estudiar sectores con problemas de actividad. Ahora parece que una nueva empresa láctea norteamericana se va a ir del país y va a dejar gente sin trabajo. Entonces, ¿cuál es el grado de especulación que se está formando en torno a el Uruguay? Claramente hay una presión del capital para ahogar procesos de cambio en América Latina. Y lo que, yo no quiero comparar, pero a ver, lo que otros países de América Latina viven con procesos populares mucho más profundos y avanzados que el del Uruguay, en el sentido de que tocan directamente al capital y a la propiedad del capital. Sí. Han visto hasta intentos de golpe de Estado financiados por los sectores dominantes. Bueno, aquí en el Uruguay, como en realidad el gobierno del Frente Amplio no ha tocado esa cuestión de la propiedad del capital, y Uruguay es Uruguay y no tiene las riquezas de otros países, y por lo tanto no tiene el peso a nivel mundial de otros países, pero también está sufriendo hoy un embate del gran capital y está también condicionando el proceso de cambio en el Uruguay. Hay que verlo en la coyuntura internacional, hay que verlo en el proceso internacional. Ayer hablábamos de Grecia, pero antes de ayer hablábamos de Venezuela, y tras antes de ayer hablábamos de Cuba, o podemos hablar de Bolivia. Hay procesos que se vienen dando en el continente. ¿Y acá qué pasa? ¿Que no nos animamos a dar ese proceso? Claramente no ha sido la dirección que tomó el Frente Amplio desde el año 2005. Yo no voy a ponerme a discutir esa cuestión ahora. Sí. Lo que sí digo es que en lo que hemos avanzado, que no ha sido poca cosa, en distribución de la riqueza, en reformas estructurales, pero que tampoco ha tocado la matriz productiva, que no la ha cambiado, que tampoco ha tocado al gran capital. Apenas esos cambios se han puesto en marcha, el gran capital le busca la vuelta para hacerlos morir, para que no sigan avanzando. Te pone de rehén, ¿no? Exactamente, y en ese marco debemos ver hoy la realidad que pasa en el Uruguay con esta discusión de las pautas salariales. Yo lamento a veces que algún integrante del gobierno se ofende y piensa que hasta que es una cuestión personal. Tal vez que se come la agenda de la derecha, ¿no? Porque Búsqueda sale a decir ayer de que no sé qué, que discusión en el PCNT, porque Muir estuvo en el final del Congreso del PCNT. Yo integro el secretario ejecutivo del PCNT, no estuve en ninguna de esas discusiones. No sé de dónde saca Búsqueda esos inventos. Yo lamento que quienes integran el gobierno, en vez de hablar con el movimiento sindical, se coman Búsqueda en dos panes. Es problema de ellos, ¿verdad? Entonces, acá la cuestión es que Gustavo, quiero precisarlo bien, Sí. Acá hay una ofensiva de la derecha y el gran capital. Y lo que no pudieron en octubre ni en noviembre, lo quieren hacer en junio y en julio. Y es enfrentar, para la defensa de sus intereses, al gobierno del cambio con el bloque social y político de los cambios. Y en esa confrontación, los únicos que van a ganar son los intereses del gran capital, que preparan la restauración de derecha. Porque que nadie se confunda. Si acá hay un fracaso en estos 5 años del proceso de cambio, el quiebre viene por una restauración de derecha. No hay de ninguna manera con algunos planteos ultras de que acá el Uruguay, no, acá vuelve la derecha. Y no va a volver por culpa del paro del PCNT o de la FUS. Va a volver porque la agenda del cambio que el gobierno prometió la paraliza. Y por lo tanto el descontento popular se va a manifestar con toda claridad. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de reunirnos mucho más con el gobierno para hacerle entender nuestra visión. Y que las propias bases del Frente Amplio, del partido de gobierno, tomen y desarrollen la bandera otorgués y salgan a marcar su posición. Porque y termino con esto, cuando un presupuesto o un planteamiento de lineamiento de una negociación colectiva es aplaudido por las cámaras empresariales con los bailos,
Si algo significará en Uruguay el apellido Maylos, ¿verdad? Sí. Si algo tendrá que ver con la oligarquía el apellido Maylos. Lo suelen aplaudir y los trabajadores a criticar. Hay que hacerse un autoanálisis de dónde uno está parado. Y eso no lo inventamos nosotros. Eso no lo inventamos nosotros. Entre otras cosas, se lo plantea el propio Frugoni, cuando apenas la izquierda era casi un testimonio en la vida del país. Entonces, yo creo que la receta de la historia uno las tiene que aprender a valorar. Y en este momento esta encrucijada, cuando la discusión es capital-trabajo, el gobierno de izquierda debe optar por el trabajo y no por el capital. Jorge Bermúdez, querido Fogata, secretario general de la FUS, gracias por este momento compartido, por esta salud en el aire compartida. Tengas un buen fin de semana, nos reencontramos, hay mucho para seguir hablando y analizando y difundiendo, Un abrazo muy grande. A vos, Gustavo, un saludo grande, a las compañeras y a los compañeros, y bueno, nos seguimos escuchando. Buen fin de semana. Igualmente para ti. Gracias. Chau, chau, nos vamos, 20-30 horas, más salud en el aire. A las 2 de la mañana, también vamos por más. Buena jornada, buena vida, chau. Vamos por más, vamos por más, siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad.